Bienvenidos a un nuevo video del canal. Primero les quiero ofrecer una disculpa a los suscriptores por el tiempo que el canal estuvo inactivo y al mismo tiempo quiero agradecerles por seguir suscritos. A partir de ahora subiré más contenido y cada semana habrá historias nuevas. A los que visitan por primera vez el canal los invito a suscribirse y a que compartan sus historias para que las narremos en el canal. Gracias y empezamos. Soy un trailero retirado. Hace unos años di mi último recorrido, ya que una aterradora experiencia me hizo alejarme de este oficio, y cada vez que la recuerdo se me erizan los vellos del cuerpo. Fue en diciembre del 2008. Estaba conduciendo a través de la oscuridad de la noche, en medio de una solitaria carretera que atravesaba un tramo del desierto. Era un trailero experimentado, acostumbrado a los largos recorridos nocturnos, pero esa noche en particular sentía un escalofrío que recorría mi espalda. La luna brillaba débilmente en el cielo, apenas iluminando la carretera desierta. Mis ojos estaban cansados por las horas de conducción, pero algo en el ambiente me mantenía alerta y sin poder relajarme. A medida que avanzaba, comencé a notar una presencia siniestra, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Mientras cambiaba la música en el radio, un destello de luz captó mi atención en el retrovisor. Miré por el espejo y vi un par de faros rojos acercándose rápidamente hacia mi camión. El vehículo se acercó más y más, y pronto pude distinguir la figura de un camión viejo y desgastado que parecía salir de la nada. El conductor me siguió muy de cerca, casi rozándome, como si estuviera tratando de intimidarme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba entender la extraña situación. No sabía por qué este camión podría estar siguiéndome. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no había ningún lugar para detenerme o pedir ayuda. Estábamos en medio de la nada, rodeados de silencio y oscuridad. Decidí acelerar, tratando de dejar atrás al misterioso camión, pero sin importar cuánto aumentaba la velocidad, el camión siempre estaba justo detrás de mí, como si estuviera conectado a mi propio tráiler. Incluso intenté cambiar de carril, pero el camión seguía persiguiéndome, sin mostrar signos de desacelerar. Para ese momento, la ansiedad ya se había apoderado de mí, mientras mi mente se llenaba de pensamientos horribles. ¿Quién estaba al volante de ese camión? ¿Era un simple conductor normal o algo más siniestro? Las dudas y los temores me envolvían mientras continuábamos avanzando a través de la oscuridad de la noche. En un momento, el camión rojo se acercó peligrosamente a mi camión y sentí un impacto en la parte trasera de mi tráiler, como si me hubiera golpeado intencionalmente. El impacto hizo que perdiera el control y mi tráiler comenzó a deslizarse hacia un lado de la carretera. Luché por mantener el control, pero fue inútil. Mi tráiler se volcó, arrastrándose por el suelo de manera violenta antes de detenerse en el medio del desierto. Aturdido por el impacto, sentí el dolor agudo en mi cuerpo y una sensación de miedo que me envolvía por completo. Miré a mi alrededor, esperando ver al conductor del camión rojo, pero no había nadie. Solo el silencio y la oscuridad del desierto me rodeaban. Perdido, herido y con el corazón palpitando por el miedo, comencé a caminar en busca de ayuda, pero en lugar de encontrar una carretera transitada o alguna señal de ayuda, solo encontré más desierto. El aire se volvió frío y una bruma espesa comenzó a extenderse a mi alrededor, dificultando mi visión. Mientras avanzaba, escuché como si el viento susurrara, voces inquietantes que parecían provenir de todas partes. Los susurros se volvieron más fuertes y más amenazadores. Mi cabeza se llenó de pensamientos oscuros y perturbadores. Sentí que algo me acechaba en la oscuridad, en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. El pánico me invadió y comencé a correr sin rumbo fijo, tratando de escapar de aquella presencia invisible. Mis pies tropezaban sobre el terreno irregular y la desesperación se apoderó de mí. Parecía que nunca encontraría una salida de ese horrible lugar. Finalmente, justo cuando pensé en darme por vencido y dejarme caer, la neblina comenzó a disiparse y la oscuridad se rompió lentamente. Me encontré en el borde de la carretera. Un automóvil pasó por la carretera y se detuvo al ver mi tráiler volcado. El conductor llamó a los servicios de emergencia y me ofreció su ayuda. Mientras esperábamos a que llegara la ayuda, le conté mi historia, aunque sabía lo absurda que sonaba.
Cuando las autoridades finalmente llegaron, examinaron la escena y tomaron mi declaración. A pesar de sus esfuerzos, no encontraron rastro alguno del camión rojo ni de su conductor. Parecía como si hubiera desaparecido en el aire, sin dejar rastro. Desde aquel día, dejé de ser trailero. La experiencia me dejó marcado, lleno de temor y paranoia. Aunque intenté encontrar explicaciones lógicas para lo ocurrido, siempre me quedó la sensación de que había algo más, algo sobrenatural en juego. Incluso ahora, años después del incidente, todavía tengo pesadillas recurrentes con el camión rojo y el conductor desconocido. A veces, en la oscuridad de la noche, puedo sentir su presencia acechando, recordándome que el miedo y el peligro pueden estar en cualquier parte. Mi historia puede parecer una locura para muchos, pero sé en lo más profundo de mi ser que fue real. Algo inexplicable y malicioso me persiguió aquella noche, y solo la suerte o alguna fuerza superior me permitió escapar con vida. Desde entonces, he evitado las carreteras solitarias, pero sin importar lo que haga, siempre llevaré conmigo el recuerdo de aquella noche, recordándome que el mal puede acechar en los lugares más oscuros e inesperados. Soy trailero y esta experiencia la viví hace un par de años. Al terminar la escuela preparatoria, mi hermano no sabía qué hacer con su vida. Constantemente se metía en problemas y era muy rebelde en casa, por lo que lo invité a uno de mis recorridos con la esperanza de que encontrara el gusto por las carreteras como yo lo había hecho. Yo solía ser muy confiado sobre mi trabajo, ya que había recorrido un sinfín de lugares por todo el país sin ningún percance, además de que no le temo a nada. Pero esa noche experimentamos una serie de sucesos que pusieron a prueba mi cordura. Después de manejar durante un par de horas por las autopistas del centro del país, el cansancio obligó a mi hermano a quedarse dormido. Avanzábamos por un tramo del arco norte en medio de la nada, mientras la lluvia caía a cántaros y el viento soplaba con fuerza, dificultando la visibilidad. En un momento de la noche, mientras forzaba mi vista a enfocarse en la carretera, me pareció notar una figura oscura a la orilla del camino. Conforme nos acercamos más, me di cuenta de que aquella figura era un hombre. Su aspecto me pareció extraño. Estaba inmóvil como una estatua, y a pesar de la lluvia intensa que caía sobre nosotros, este no parecía estar mojado en lo absoluto. Tuve una sensación rara en el estómago, y los vellos de los brazos se me erizaron. Aún así, decidí aminorar la velocidad. De repente, todo pasó en un segundo. De pronto el hombre ya no estaba a la orilla de la carretera, y frente a nosotros se materializó una escena completamente espeluznante. De la nada, un tráiler totalmente destrozado apareció frente a nosotros. Metales torcidos, llantas y la cabina del conductor manchada de rojo me dejaron atónito. Delante de los escombros se encontraba el hombre, revelando su rostro completamente desfigurado y su mirada vacía llena de angustia. Extendió su mano hacia mí, como si estuviera pidiendo ayuda. Cuando parecía que lo arrollaría de lleno con mi tráiler, toda la escena se desvaneció en el aire. Quedé en shock, no comprendía lo que estaba sucediendo. Decidí continuar mi camino, convencido de que había sido testigo de una alucinación, pero a medida que avanzaba, los eventos se volvieron aún más extraños y perturbadores. Comencé a escuchar susurros extraños en la radio de la cabina, voces que hablaban en un idioma desconocido y pronunciaban palabras que no entendía. Pasaron los minutos y decidí parar a la orilla de la carretera para verificar que la caja refrigerada del tráiler estuviera bien. Bajé sin despertar a mi hermano. Mientras avanzaba a la parte trasera del tráiler, el silencio se apoderó del lugar. Me di cuenta de que no había ningún sonido, ni siquiera el viento o la lluvia. Fue entonces cuando escuché un llanto desgarrador que provenía de la oscuridad. Eran los sollozos angustiados de un hombre. Miré alrededor, pero no había nadie a la vista. El llanto se hizo más fuerte y se acercó cada vez más. El aire daba una sensación de desesperación. Al voltear hacia un lado del camino, una figura apareció frente a mí. Era el mismo hombre del tráiler accidentado, con la ropa manchada de rojo y el rostro pálido. Sus ojos estaban vacíos y se movía de manera errática hacia mí. En ese momento escuché el grito de asombro de mi hermano detrás de mí. Los gritos lo habían despertado y decidió salir a ver qué pasaba.
Preocupado, corrió hacia el hombre para intentar ayudarlo, pero cuando le tocó el hombro, este desapareció en el aire, dejando solo un eco de su llanto. Agitados y sorprendidos, regresamos al tráiler para escapar de ese lugar maldito. Sin embargo, la carretera parecía no tener fin. Avanzamos y avanzamos, pero no hacíamos ningún progreso. Las luces de la ciudad nunca aparecían a lo lejos, y la sensación de estar atrapados en una pesadilla se volvía cada vez más real. Finalmente, después de 2 horas interminables, logramos escapar de esa ruta. Llegamos a una ciudad, exhaustos y agradecidos de estar vivos, pero nunca olvidaremos esa noche de terror, en la que nos encontramos con el espíritu atormentado de un trailero, y descubrí que incluso un hombre sin miedo como yo puede enfrentar pesadillas que desafían toda lógica y explicación. Intentamos indagar sobre lo que pasa en ese tramo del arco norte, pero nunca pudimos resolver por completo la verdadera naturaleza de ese espíritu y el misterio detrás de esa carretera. Algunos dicen que ese espíritu fue víctima de un accidente mortal en esa ruta y que aún busca paz y redención. Otros creen que la carretera está embrujada por una fuerza sobrenatural que atrapa a los viajeros desprevenidos. Sea cual sea la verdad, esa noche quedó grabada en la memoria mía y de mi hermano como una experiencia aterradora que nos enfrentó a lo desconocido. A partir de ese día, cuando veo alguna sombra extraña en la carretera, recuerdo esa experiencia. En la oscuridad de la noche y en las vastas extensiones de la carretera, el terror puede esconderse en cada curva y acechar en cada sombra. Esta historia es de mi tío, al que llamaremos Pedro. Él es un hombre robusto y curtido, por años de recorrer largas distancias en su camión. Es conocido por su audacia frente al volante y por su determinación para enfrentar cualquier desafío en la carretera. Sin embargo, una noche mientras conducía por una ruta remota y oscura en la Sierra Potosina, tuvo una experiencia que puso a prueba la valentía de la cual tanto presumía. Era una noche neblinosa y la visibilidad era escasa. El tío Pedro avanzaba por una carretera serpenteante, rodeado por densos bosques y montañas. A medida que se adentraba en la oscuridad, comenzó a sentir una sensación incómoda, como si estuviera siendo observado. Intentó ignorar esa inquietante sensación y concentrarse en el camino, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba mal. De repente, en la distancia, vio una figura parada en medio de la carretera. Mi tío frenó bruscamente para evitar chocar con ella. Al acercarse, se dio cuenta de que era una mujer, con un vestido blanco y desgastado, con el cabello desaliñado y largo que caía sobre su rostro pálido. La mujer no hacía nada, y solo miraba fijamente a mi tío con sus ojos vacíos y sin vida. Aunque su instinto le decía que debía alejarse, no pudo evitar sentir compasión por ella. Bajó la ventana y le preguntó si necesitaba ayuda, pero la mujer solo emitió un susurro ininteligible y levantó un dedo tembloroso señalando hacia el bosque. Entonces, una sensación de peligro lo invadió, pero a pesar de su intuición, el tío Pedro decidió bajar de su camión y seguir a la mujer hacia el bosque, pensando que tal vez había alguien más necesitando ayuda. A medida que avanzaban, la niebla se espesaba más y la atmósfera se volvía cada vez más asfixiante. De repente, la mujer se detuvo en seco y señaló hacia un lugar en el fondo del bosque. Mi tío dirigió su mirada hacia ahí y se quedó sin aliento. En el centro del claro había una tumba recién excavada con una lápida de mármol. La lápida tenía el nombre de Pedro grabado en ella y la fecha de ese mismo día. El terror se apoderó de él mientras retrocedía, y cuando volteó hacia donde se encontraba la mujer, se quedó sin aliento ante la aterradora imagen que se presentó frente a él. La mujer gruñó como una bestia ante su presa, mostrando una dentadura llena de dientes ensangrentados y con manos que exponían unas garras afiladas. Saltó hacia él con ferocidad, pero mi tío logró esquivarla y logró escapar corriendo hacia su camión. Con el corazón palpitante y la respiración entrecortada, arrancó el motor y se alejó a toda velocidad. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor y vio a la criatura persiguiéndolo. Gruñía mientras corría impulsada por sus 4 extremidades. Mi tío aceleró aún más y finalmente la perdió de vista. Logró llegar a un pueblo cercano, donde relató lo que le había pasado a los encargados de una gasolinería.
Investigaron ese tramo del bosque, pero no encontraron ninguna tumba ni señales de la criatura. Algunos creen que mi tío miente o que fue víctima de una alucinación, mientras otros afirman que se encontró con una entidad sobrenatural que acecha esa carretera. Desde aquel día mi tío evitó esa ruta en particular. Hasta estos días es atormentado por la visión de la mujer y la criatura, preguntándose si escapó de una muerte segura o si simplemente fue una advertencia de lo que le espera en algún momento en el futuro. La historia de mi tío se convirtió en una leyenda entre los traileros de la región, quienes advierten a los demás sobre los peligros sobrenaturales en la oscuridad de la noche y la importancia de confiar en su instinto y alejarse cuando se enfrentan a lo desconocido en las carreteras solitarias.